Y segundo, porque así entienden mi español rústico lo mejor que se pueda. Bueno, yo lo que les quería traer acá un poco es el tema de los tratados internacionales y la geopolítica de estos tratados. Cuando Internet empieza a ser un elemento cada vez más preponderante en la economía, se metió en la agenda del libre comercio. Ustedes saben que la agenda del libre comercio es una agenda muy problemática porque quita soberanía de una forma bestial a los estados y obedece a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. En general, eso es lo que suele suceder cuando un tema se mete en la agenda del libre comercio, como la conocemos hasta el día de hoy. Y dentro de lo que es libre comercio hay como dos grandes esferas. Están los acuerdos entre dos países o regionales, como el caso del Mercosur y la Unión Europea, o acuerdos más de la región, o acuerdos bilaterales, o está el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Donde también ahí se firman muchísimos tratados. Al principio le pusieron el nombre de Acuerdo de Comercio Electrónico. ¿Para qué? Para disimularlo, ¿no? Y que parezca que es un acuerdo para regular cómo compramos y vendemos por Amazon, ¿no? Entonces tiene sentido porque es un tema comercial. Pero cuando uno empezaba a ver la agenda poco a poco de qué incluía un acuerdo de libre comercio, de comercio electrónico, se daba cuenta que no tenía nada que ver con comprar y vender por Mercado Libre o por Amazon, sino que realmente lo que se estaba haciendo era desregular completamente la economía digital. O sea, la intención fundamental de los acuerdos de libre comercio en materia digital es darle a las corporaciones más poder del que ya tienen y limitar la capacidad de los estados de regular en favor de los pueblos la economía digital. Entonces, ¿qué artículos incluye? Bueno, por ejemplo, que no se puedan cobrar impuestos en fronteras a los datos. Ustedes saben que los datos se toman de nuestras economías y se llevan a otras economías más desarrolladas para poder procesarlos y no pagan impuestos, lo cual es inaudito en la historia de la humanidad. Nunca ha pasado que se llevan de manera tan indiscriminada recursos económicos sin dejar nada a cambio. Eso solamente lo hemos visto con la plata del Potosí cuando España nos descubrió, ¿no? Nos descubrió, así. Bueno, solamente lo hemos visto en esos casos de colonialismo puro y duro. Bueno, resulta que ahora en la economía digital se repite y parece que acá no pasa nada, ¿no? Nadie se hace mucho problema. Otro artículo muy interesante que tiene estos acuerdos es decir que no se pueden chequear los códigos fuentes de los algoritmos. O sea, un algoritmo hace lo que hace y el Estado no puede exigir ni la transferencia tecnológica, que ustedes saben que por temas de cambio climático y justicia climática es muy importante esa transferencia tecnológica, ni puede exigir ver qué dice el código, o sea, el disclosure, o la apertura del código fuente, no puede exigir el chequeo del código fuente. O sea, hay distintas palabras técnicas que se usan, pero básicamente lo que dice un acuerdo de libre comercio es que el Estado no puede tocar nada porque es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Un secreto de comercio, un trade secret, y por ende el Estado no se tiene que meter ahí. Otra cosa que dicen estos acuerdos es que los datos, una vez que son tomados de una economía, no se puede exigir la repatriación ni métodos de procesamiento, con lo cual esto también va en contra de la industrialización digital de nuestros pueblos y del acceso soberano a los datos para, por ejemplo, mejorar los sistemas de salud o las políticas públicas, las políticas educativas. O sea, lo que vamos a tener en el futuro son empresas transnacionales con cada vez más información, estados cada vez más tontos que no saben qué es lo que ocurre dentro de sus economías y empresas que tienen que pagarle a Google para que les diseñe las políticas públicas. Divino, ¿no? Espectacular. Un desastre realmente. Un desastre, una pérdida completa y absoluta de soberanía. Ahora bien, en la OMC, que en particular Graciela me dijo metete en la OMC, pero quise hacer esta introducción para que entiendan de qué estoy hablando cuando hablo de todo esto, porque si no, arrancar así sin una introducción
introducción es como que, bueno, ¿y esta chica qué está diciendo? En la OMC en particular se están negociando dos agendas. Uno es lo que ellos llaman de forma técnica el JSI, Joint Statement Initiative, significa en comercio electrónico, que ahora le cambiaron el nombre y le pusieron de economía digital, lo están sincerando de alguna manera, donde incluye todos estos artículos y un montón más, cada uno más nefasto y horroroso que el otro. No voy a explayarme en todos. Yo dejé afuera una publicación que se llama Colonialismo Digital, está en español y en inglés, donde en el anexo explico cada uno de los artículos, así que si a alguien le interesa lo puede buscar ahí. Lo traje en español y en inglés por preferencia, porque justo en portugués no lo tenía. Así que bueno, se está negociando el JSI, que lo negocian un montón de países, entre ellos Brasil y Argentina, están metidos en la negociación. Y ahora, en paralelo a eso, se negocia cada 2 años la moratoria en transmisiones electrónicas, que básicamente es no le cobremos impuestos a los datos. Esta moratoria se renueva cada 2 años. La última ministerial fue en Abu Dhabi en febrero de este año. Cabe mencionar que a la sociedad civil prácticamente no nos dejaron participar, la policía nos venía y nos sacaba de la sala cada vez que pretendíamos hablar con los negociadores, pero sí ocurrió algo muy importante, que es que lo primero que vimos es que el acuerdo de comercio electrónico está cada vez más complicado de firmarse, principalmente porque los estados cada vez más se están dando cuenta que es una barbaridad esto de no poder chequear algoritmos o no poder tener soberanía sobre los datos. Tenemos un problema, que es que China, históricamente, que incluía dentro del acuerdo, se oponía a este acuerdo, históricamente. Y de repente, hace un par de años, cambió su posición y empezó a estar completamente a favor China. ¿Y por qué empezó a estar completamente a favor? Porque China se dio cuenta que firmando este acuerdo puede destruir la economía digital norteamericana. Porque los norteamericanos le van a tener que dar acceso al mercado digital de Estados Unidos, y China sabe hoy día que con el poder que tienen las empresas chinas le puede ganar a Estados Unidos la competencia por el mercado digital. O sea, lo que quiero decir es China logró construir su imperio digital a fuerza de impedir el ingreso de los norteamericanos y de construir una base de industrialización digital de puertas para adentro de su economía, ¿no? Pero ha crecido tanto que hoy día dice, ¿vos querés que yo pueda moverme vos querés entrar a mi economía? Bueno, eso significa que yo también me puedo meter en la tuya. Entonces todo este jueguito que haces para que TikTok no pueda estar en Estados Unidos no lo puedes hacer más si firmamos este acuerdo. Entonces China empezó a darse cuenta que este acuerdo hoy día le conviene. ¿Por qué? Porque los acuerdos de libre comercio siempre le convienen al más poderoso. Al jugador más poderoso es al que más le conviene un acuerdo de libre comercio. Y China hoy sabe que puede disputar el primer puesto por la economía digital y por ende cambió su postura y está muy a favor de firmar este acuerdo. Respecto del tema de los datos y del tema impositivo, es muy interesante ver cómo el acuerdo por no cobrar los datos empezó en el año 1998, cuando ninguno de nosotros tenía un smartphone, ninguno de nosotros tenía un teléfono inteligente. Todos usábamos el StarTAC, algunos tenían un Nokia, ¿no? Pero esos teléfonos viejos. Y sin embargo, fíjense cómo las empresas de tecnología ya pensaban 10 años adelante, hicieron lobby para que no se puedan cobrar impuestos a los datos. Año 1998. Traten de recordar en qué situación estaban ustedes, la economía digital ni existía en nuestras vidas. Y lograron aprobar esto. Y al principio los estados renovaban cada 2 años esta exención impositiva de forma automática. Se renueva, sí, listo, otra cosa, chao. Pero poco a poco los estados empezaron a decir, no, pará. Esto no sé si está bueno renovarlo así de forma automática. Y los primeros en empezar a decir que no fueron India y Sudáfrica. Poco a poco se fueron sumando adhesiones y en la última ministerial tuvimos 2 grandes adhesiones impresionantes que fueron Indonesia y Brasil. Brasil, por primera vez de forma histórica, dijo, no está bueno que no podamos cobrar impuestos a los datos. Me parece que deberíamos empezar a hacerlo. Y así fueron 8 países que lideraron la resistencia en la última ministerial, que fue en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos,
Y lo que se decidió al final, en la declaración final, fue que si en la próxima ministerial, en el año 2026, que va a ser en Camerún, no se renueva la moratoria, todo el programa de comercio electrónico se cae. Ahora bien, una cosa que, y con esto voy empezando a cerrar, una cosa que nos tenemos que preguntar siempre en los acuerdos de libre comercio y en estas negociaciones es qué les conviene estratégicamente a los pueblos. Porque si bien yo me pondría a festejar que se caiga el programa de comercio electrónico de la OMC, no hay que ser ingenuos y hay que darse cuenta que donde más se aprueban estos tratados y donde más se nos juega la soberanía no es en la Organización Mundial de Comercio, sino que es en los acuerdos bilaterales de comercio. O sea, los acuerdos de libre comercio que se firman con la Unión Europea, ¿no? Con Estados Unidos, con China y con otros bloques. Y esos no están en la OMC, esos se firman por fuera. Y cancelar el programa de comercio electrónico en la OMC va a significar una mayor proliferación de acuerdos en materia digital a nivel bilateral, donde tenemos muchas más chances de perder capacidad de negociación, ¿no? Porque siempre en la OMC vos te podés aliar con algún país amigo como Brasil y hacer resistencia. Pero cuando vos estás solo negociando, la resistencia se te complica, ¿no? Entonces, acá hay un juego muy difícil para la sociedad civil. A mí si me preguntan, yo descorcho un champán si se cae el acuerdo de comercio electrónico de la OMC, porque realmente es nefasto lo que se está negociando, pero por otro lado hay que ser cautelosos y ser conscientes que esa victoria no es una victoria y que esa victoria puede llevarnos a un escenario mucho peor, que es la mayor proliferación de acuerdos en materia digital por sectores bilaterales o plurilaterales o multilaterales, más que multilaterales. Entonces, siempre hay que tratar de ver en términos de geopolítica que nos conviene, y una cosa que hay que empezar a ser conscientes es cómo estos impuestos que se pueden cobrar en frontera a los datos son una cuestión de soberanía, pero también son una cuestión de industrialización digital, y empezar a llevar esa agenda a nivel regional. Yo creo que la respuesta en todo esto va a ser mayor regionalismo. ¿Cuántos impuestos o cuántas reglas le podemos poner a Twitter, por ejemplo, cuando la empresa fue vendida por la misma cantidad de dinero que debe Argentina como deuda externa al Fondo Monetario Internacional? Brasil es un país mucho más grande, es una economía mucho más grande, pero hay que ser conscientes que estas empresas son más grandes que el Estado brasilero en algunos casos. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes que acá la mayor batalla que podemos dar es una batalla regionalista. Es entender que si las empresas de tecnología quieren venir a invertir a la región, que son muy bien recibidas y no vamos a tener ningún problema, va a ser con algunas reglas determinadas que vamos a poner en la región. No vas a poder discriminar a través de algoritmos, no vas a poder hacer depredación del medio ambiente con algoritmos, no vas a poder llevarte la materia prima sin pagar impuestos. Algunos te van a decir, sos un antitecnológico. No, soy pro-tecnológico. Quiero que la tecnología que viene a mi pueblo sirva a los pueblos y no solamente al bolsillo de un par de millonarios como Elon Musk, ¿no? Entonces me parece que hay que empezar a llevar adelante esta agenda y sobre todo involucrar a las empresas de tecnología locales. Brasil tiene un montón de startups. Yo estoy tratando de trabajar mucho con las empresas de tecnología argentinas, que entiendan que esto es defenderlas a ellas también. Porque las empresas locales de tecnología no pueden competir con los gigantes, las terminan comprando en Silicon Valley y lo que terminamos haciendo es lo mismo que hicimos toda la vida, exportando materia prima para que regrese valor agregado. Yo exporto línea de código de un programador para que eso vuelva enlatado en estos aparatos. Acá adentro está enlatado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esa historia de exportar materia prima para que reingrese valor agregado se sigue repitiendo con estos acuerdos de libre comercio en materia digital. Lo que estamos buscando acá es generar industrias digitales competitivas a nivel doméstico, regional, integración productiva digital, mercosureña y latinoamericana, que pueda competir en los mercados internacionales. Y eso es lo que tenemos que soñar. Los acuerdos de libre comercio no son el camino para ir hacia allá, definitivamente, porque es abrirle las puertas a los capitales de Silicon Valley, de China y demás, y a que nos inunden el mercado local.
Así que acá termino para no excederme en mi tiempo. Mira, 4 segundos antes de...